Nuestro siguiente programa, Café Empresarial. Síguenos a través del Facebook Live en Cartago Medios y en Huerco Radio. Sábados, 1 de la tarde, hora de Costa Rica, 2 de la tarde, Panamá y México, 4 de la tarde, Argentina, 9 de la noche, Madrid, España. Café Empresarial, momentos de negocios. Saludos, muy buenas tardes. Tengan todos nuestros amigos de Cartago Medios. Qué verdadero placer poder estar en esta maravillosa tarde de sábado. Hoy estamos muy emocionados, estamos muy contentos. Yo soy Heiner Mora. Estamos de verdad que muy felices de poder brindarle a usted información valiosísima, información de la cual puede sacarle mucho provecho, porque cada día siempre tenemos invitados tan excelentes que los volvemos a invitar. Entonces, ese es el caso también de la invitada especial que tenemos el día de hoy. Quiero dar la cordial bienvenida también a nuestro señor director, don Max Sequeira. Qué gusto, Max. ¿Cómo está? Mi gran amigo, colega Heiner Abarca, qué bueno siempre saludarlo. Acá compartiendo una vez más, ¿verdad, don Heiner? Grandes momentos de negocios y siempre estamos construyendo y co-creando grandes maravillas en nuestro espacio de Café Empresarial que nos pueden sintonizar y visualizar por www.cartagomedios.com y también en el Facebook Cartago Medios, al igual que un saludo cordial, ¿verdad, don Heiner? A nuestros hermanos de Argentina, hermanos de Bolivia, Ecuador, hermanos en Colombia, Centroamérica, México y en Países Bajos y en España, donde nos están sintonizando también desde Canadá. Saludos a todos nuestros hermanos, hermanas, que están siempre pendientes todos los sábados a la 1 de la tarde, cuando estamos en Café Empresarial, en grandes momentos de negocio, don Heiner. Y don Heiner, qué placer volver a compartir con usted como siempre, ¿verdad, don Heiner? Haciendo maravillas. Así es, don Max, muchas gracias. Estamos, sí, 1 de la tarde, hora de Costa Rica, 2 de la tarde, Panamá, México, en Ecuador. Saludos para los amigos que nos tienen allá en la parrilla, en Ecuador, la parrilla de televisión por internet. También en Argentina, que son las 4 de la tarde. Y saludos hasta allá en Europa, en Madrid, España. Hostias, a los hermanos allá, de amigos españoles que también están con nosotros, siguiéndonos a esta hora, 9 de la noche, es hora allá en Madrid. Bendiciones para toda la gente que está en sintonía de Café Empresarial, momentos de negocios a través de cartagomedios.com. Estamos también a través del Facebook. Nos puedes seguir en el Facebook de Cartago Medios, el Facebook de Huerco Radio, donde estamos transmitiendo en este momento. Ahí nos puedes dejar tus mensajes y en pantalla pueden observar también el número de nuestro WhatsApp por si quieres dejarnos, ¿verdad? Algún mensaje, alguna consulta a nuestros amigos que siempre están con nosotros. Ya vamos a estar revisando a través del Facebook también las invitaciones, sobre todo los comentarios que nos hacen nuestros queridos amigos. Saludos para don Fabio Campos, ver que ya desde el puro inicio está conectado con nosotros, gran amigo de Café Empresarial. Un saludo a don Fabio también, que gracias, que siempre está conectado, nos está acompañando, está compartiendo. Y hoy precisamente, don Heiner, y a la audiencia, la invitada que tenemos hoy, más que invitada, es una amiga de la familia, una amiga de la familia Café Empresarial, que siempre con ese bonito modo, forma de ser, esa energía tan hermosa, con la que nos irradia siempre, cada vez que nos visita y nos engalana, hoy nos va a brindar un tema hermoso, de gran consideración para toda la audiencia. Y más no podía faltar que hoy nos honramos de nuevo y nos engalanamos de tener a la máster Joana Alejandra Abarca Mora,
también doctora Abarca Mora, profesional en el área de psicología, especializada en varios temas, como acá lo hemos mencionado en el espacio, tanto en temas de pareja, niños, niñas, adolescentes, adultos, todo lo que es la parte de terapia. Y hoy nos viene a engalanar y a brindar el tema de la gestión estratégica de las emociones. Vean qué importante la gestión estratégica de las emociones, más en estos tiempos que estamos ávidos de poder evolucionar y crecer como seres humanos, y que estos tiempos nos tenemos que hacer un alto en el camino, ¿verdad? A toda la audiencia, pero hoy, sin más preámbulo, nos engalanamos de nuevo de tenerla acá, doctora Barca, pero qué honor de nuevo que esté en el espacio y bienvenida sea. No, más bien, muchísimas gracias por invitarme. Para mí es un placer y como bien lo indican, ya me siento parte de la familia, así que súper feliz de estar acá. Y como les decía, muy, muy agradecida porque podemos hablar de temas que realmente tienen un impacto en nuestra sociedad. Es demasiado importante que las personas aprendamos a manejar nuestras emociones. Entonces, tener estos espacios realmente engalanan a nuestra sociedad. Qué bonito, doctora Barca, porque de verdad el tema no es solo ver el tema como tal, y usted tiene toda la razón, es crecer, evolucionar, dar grandes enseñanzas de cómo podemos aprender nosotros los seres humanos, no solo el hecho de saber manejar situaciones específicas, sino cómo saber encauzar y potenciar nuestras emociones, porque yo no lo veo como decir controlemos, no creo en la palabra controlar, creo más bien potenciar y encauzar, porque soy partidario de esta filosofía que usted también menciona, y tantas veces que hemos hablado del tema, y que siempre hemos compartido cuando nos tomamos un café, cuando estamos hablando ciertas cosas importantes, de que uno tiene que encauzar, enfocar, y hoy en estos tiempos es para enfocar, encauzar, potenciar. Pero doctora, el espacio es todo suyo, hoy la escuchamos atentamente. Bueno, quisiera iniciar pues partiendo de la misma palabra emoción. Viene del latín emotio, que significa movimiento. Entonces, sí, efectivamente, las emociones son una movilización en nuestro organismo a partir de un estímulo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vayámonos a las cavernas. Recuerden que en esas épocas teníamos que defendernos de los depredadores. Entonces, pues era muy funcional asustarnos, tener miedo, porque si no teníamos miedo, nos comían los leones, ¿cierto? O por ejemplo, en esas épocas que las tribus tenían que pelear una con otra, porque esa era la forma en cómo se defendían los territorios. Imagínense que una tribu no sintiera enojo, ¿cómo iba a defenderse? ¿Cierto? Entonces, nos lleva a entender que las emociones son la herencia que nos queda para defendernos, para anticiparnos a los problemas, para saber cuando alguien nos está haciendo daño. Entonces, pues son, como bien lo decías, don Max, son demasiado importantes. Existe una categoría que nos ayuda a entender los tipos de emociones que hay. Entonces, hay emociones más innatas, es decir, emociones que son como más reactivas, que tenemos más instintivas, como por ejemplo el miedo, el enojo, la sorpresa, ¿verdad? Son emociones, como les decía, innatas. Y también están otro tipo de emociones que son, o se llama, secundarias. Las emociones secundarias son aquellas en las que están como más elaboradas. Se le pone un poquito más de análisis a esas emociones y ahí están incluidas la ansiedad, la culpa, ese tipo de emociones un poquito como más profundas y más sofisticadas como los celos,
¿verdad? Entonces, bien, ahí vamos viendo ese repertorio de emociones. Entonces, como les decía, hay una amplia gama de emociones que van desde emociones más simples a emociones más complejas. ¿Ok? Entonces, veámonos y pongámonos en esa situación de que todos los días nosotros, los seres humanos, nos tenemos que enfrentar con esas emociones al mundo. Entonces, aquí es donde viene y toma importancia la palabra gestionar. Ustedes que están más en ese mundo empresarial, ¿alguno me puede decir qué significa la palabra gestionar? Hagámoslo ahí interactivo. No, va, excelente, doctora. Bueno, don Heiner, le doy la palabra a usted. Tiene una, digamos, una concepción bastante amplia. Sí. Antes, por ejemplo, se hablaba de control, ahora se habla de gestión, que es más que control, que es, tiene un significado mucho más amplio. Gestionar, por ejemplo, gestión empresarial, gestión estratégica, es todo lo que conlleva el poder considerar los aspectos muy generales, muy amplios sobre la gestión empresarial. Es decir, se tiene que involucrar recursos humanos, se tiene que involucrar material, se tiene que involucrar el entorno. No es solamente limitado, sino que es algo mucho más grande, más amplio. Exacto. No sé si... Okay. Perfecto, bueno, muchas gracias por esa explicación, porque me da pie para poder entonces ingresar a ver cómo podemos aplicar ese concepto en la gestión de emociones. ¿Okay? Entonces me decías que necesitamos, es como organizar, darle forma, ¿verdad? Tenerlas, saber cuándo tenemos que potenciarlos, como decía don Max, y también saber cuándo tenemos que regularlas. Y ahí entra ese factor importante que es la regulación. Ok, por ejemplo, digamos que vamos ahí en el carro, ¿cierto? Vamos ahí y vamos escuchando un buen rockcito, ¿verdad? O una buena cumbia, no sé. Y está muy duro, está muy fuerte el sonido. Y ese sonido ya pasó de ser agradable a ser molesto, ¿cierto? ¿Ok? Ahí, ¿qué tenemos que hacer? Bajarle el volumen a un lugar en donde nos sintamos agradables con ese sonido, en donde podamos sintonizar con esa frecuencia, ¿cierto? Es exactamente eso lo que yo propongo que podemos trabajar con las emociones, que es regularlas de manera que no nos afecten en nuestra vida, ni con las relaciones que tenemos con los demás. Entonces, tenemos exactamente tenemos que partir que no son ni buenas ni malas, simplemente a veces son agradables y a veces no son tan agradables, porque estar enojado no es agradable, ¿cierto? Definitivamente. Pero es necesario a veces también enojarse, porque si no nos enojamos, no ponemos límites a las personas. ¿Ok? Entonces, bueno, ok, tenemos de las emociones, tenemos tres componentes que son el neurovegetativo, que es toda la parte fisiológica que tiene o que está de la cual está compuesta las emociones. Entonces, ok, vamos a verlo. Digamos que tenemos miedo, ok, obviamente vamos a empezar a sentir sudoración, vamos a empezar a sentir que nuestro corazón empieza a latir más fuerte, ¿cierto? Y otro montón de síntomas que vamos a tener a nivel físico, pero ahí no quedan. También vamos a experimentar una serie de elementos a nivel cognitivos, y ese es el aspecto cognitivo de una emoción. Por ejemplo, cuando estamos enojados, se van a activar una serie de pensamientos automáticos a raíz de ese enojo, ¿cierto? Entonces, tenemos eso, nos enojamos,
se activan los pensamientos automáticos y podemos empezar a pensar, es que nadie me quiere, es que ya porque la pareja te hizo mala cara, ya no me quiere, es que no me soporta, es que, ¿verdad? Empiezan ese montón de sentimientos, de pensamientos, sentimientos que generan un montón de pensamientos y eso genera o activa la parte conductual también. ¿Qué es la parte conductual? Bueno, hey, voy a golpear la mesa porque estoy enojado, ¿verdad? Entonces ese es el tema, ¿verdad? Tenemos que ver la emoción como esa integridad, la parte psicológica o cognitiva, la parte fisiológica y la parte conductual. Esos tres elementos tienen una comunicación bidireccional. Entonces, por ejemplo, a veces, dependiendo de cómo estemos actuando, se van a activar ciertos esquemas de pensamiento y dependiendo de qué esquemas de pensamiento se van a activar X o Y sentimiento. ¿Ok? Entonces, hay tal vez una pregunta, te lo digo muy a título personal porque muchas veces uno el día pasa muy bien, estás trabajando, te sientes contento, orgulloso de lo que estás haciendo, en la familia estás muy bien, económicamente estás pasando, todo pinta que deberías de estar contento y que deberías de estar sintiéndote muy bien. Te acostás y empezás a dormir y tenés problemas para dormir, te despertás, sentís como ansiedad, sentís miedo y a veces uno dice, pero ¿por qué siento miedo? ¿Por qué siento tristeza? A veces hasta soledad, si estoy bien, o sea, ¿por qué me está causando esto? Entonces uno se empieza a autoestimular como diciendo, no, hoy va a ser también un gran día, hoy va a estar bien, pero hay una sensación, y me ha pasado, por eso te lo comento, de un temor, de que algo va a salir mal, a pesar de que uno es positivo. Sí. ¿A qué se deberá eso? Bueno, ahí es donde viene o cobra importancia el primer paso para la gestión de emociones, que es reconocer y etiquetar, lo que sentimos. Okay, ahí estabas convirtiéndote en un observador. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué estoy sintiendo esto? Ok, ahí lo que yo te recomendaría es que empecemos a buscar más profundo, a observar más profundo ese sentimiento de susto que te da y ver, bueno, ¿para qué me sirve esto que estoy sintiendo? Puede ser, no sé, ¿verdad? Es solamente un ejemplo, pero puede ser que esa emoción de susto te sirva para analizar algo que tal vez no estés viendo en ese momento, por el día a día, porque estás ocupado, porque tienes mucho que hacer, pero si tu organismo está reaccionando con susto, es porque a nivel de pensamientos automáticos, sí tiene que haber algo que te esté dando susto. Entonces tenemos ahí, exacto. Entonces eso es lo bonito, porque podemos empezar a buscar y a preguntarle a la emoción que tenemos enfrente, ok, ¿por qué estoy asustado? Y ser muy honesto contigo mismo y empezar a escuchar qué es lo que esa emoción te tiene que decir, porque es algo que solo tú puedes saber. ¿Podría existir alguna relación porque anteriormente, pasados muchos años, o antes de que pasaran muchos años, perdón, haya sucedido? Sí, por supuesto. Si nosotros no hemos trabajado y gestionado bien esas emociones en el pasado, por X o Y motivo que pasa, especialmente si fue en la adolescencia o en la niñez, en donde tenemos menos recursos para analizar ese tipo de situaciones, se acumulan en nuestra psicología, en nuestra psique. Entonces, frente a algún gesto que alguien te hizo o algún comentario que te hizo alguien también, te activa. Y porque recuerden, lo que estábamos hablando ahorita son instintivas, entonces están en automático, se activaron y por eso es tan importante este primer paso que estamos trabajando, que es etiquetar lo que estamos sintiendo y preguntarnos a nosotros mismos qué
¿qué es lo que estamos sintiendo? Y muy importante, esta pregunta es clave. ¿Qué información me está dando esa emoción? Eso es clave. ¿Qué información me está dando? Tenemos que escucharla. Te está despertando en la madrugada porque necesitas escuchar y resolver eso que está inconcluso. ¿Qué tanto nos puede... perdón, no, Max, adelante, es que estoy emocionado con el tema. No, el tema está muy emocionante, Eugenio, y lo que dice la doctora Barca es vinculante porque nos ha pasado, y bueno, la doctora lo sabe muy bien, que a veces también los elementos externos del entorno influencian mucho a los seres humanos, a veces hasta para cohibir emociones, cosa de la cual todos hemos pasado momentos, incluso el tema de los tabúes, ¿verdad? Lo que es los roles, los papeles de roles. Y yo le digo a la doctora Barca, doctora, ¿qué también tan importante es que la familia sea un motor? Cuando yo digo un motor me refiero a ese motor de apoyo para las personas desde todo punto de vista, porque no solo lo veo yo como el ser humano, sino como la persona. A veces nos ha pasado que, por ejemplo, y lo digo abiertamente, como dice usted, hay gente que llora de repente en situaciones específicas que la gente se extraña, ¿verdad? Cuando dicen, porque esta persona llora de repente sin sentido alguno, y no es así, como usted lo dijo. Hay que conectar, y yo soy de creer, hay que conectar. Entonces uno dice, ¿qué tan vital es que el entorno en el que se desempeña el ser humano es importante para la gestión de las emociones, doctora? Por supuesto, es sumamente importante. A mí me apasiona, por ejemplo, trabajar estos temas con padres de familia, porque efectivamente no podemos ignorar los sentimientos de los niños o ignorar los sentimientos de la pareja o ignorar los sentimientos de nuestros padres o de nuestros amigos, más bien todo lo contrario. Lo ideal es que aprendamos a escuchar nuestras emociones, nuestros sentimientos. ¿Por qué? Porque hay algo muy importante. Tendemos a guardárnoslos, ¿cierto? Tendemos, bueno, para no molestar a... mejor no voy a contar que me he sentido triste o que, ¿verdad? Entonces lo guardamos y se van generando como una especie de bola gigante dentro de nosotros que el cuerpo no está diseñado para guardar. Entonces, como no está diseñado para guardar, lo saca en forma de síntomas fisiológicos, como por ejemplo un dolor de cabeza, andamos con los hombros como si tuviéramos ahí un peso enorme, dolor de estómago es muy común, que se desarrollen problemas del colon irritable, por ejemplo, dolor de espalda. Hay muchísima conexión entre las emociones no expresadas y problemas fisiológicos, que es importante que lo tengamos claro. Entonces, por supuesto, respondiendo a tu pregunta, es fundamental que como sociedad, que como familia, nos escuchemos los unos a los otros, porque precisamente eso es lo que necesitamos. Primero, escuchar. No podemos resolver absolutamente nada si no escuchamos antes. ¿Cierto? No, que muy cierto, doctora, porque esto que usted dice, se encuentra en unas situaciones, a uno mismo le ha pasado, que a veces reprimirse, a veces cohibirse no lleva a nada bueno, y usted lo dice muy bien, porque el tema de las migrañas, el tema incluso, puedo decir, no podemos ir más allá, como las cuestiones de las enfermedades cardiovasculares, o ya si hablamos de temas como el cáncer, a veces hay cosas que la gente no ve, y cuando uno ve enfermedades de estas a largo plazo, usted no sabe qué factores emocionales trae la persona, incluso desde la infancia o toda su vida. O hay otro tema que también me encanta mucho, y aquí le planteo también la pregunta, que ese lo veo constantemente. A veces nos encontramos en las personas cosas como las siguientes: gente que está acostumbrada a hablar golpeado, a hablar gritado, a manifestar sus reacciones de forma grotesca, por decirlo así, la agresión verbal, la agresión psicológica. Y cuando uno se pregunta por qué la persona es así, siempre escuchamos esta respuesta, ¿verdad? Es que yo soy así porque mi papá era así, mi mamá era así me educaron y así yo educo a los demás y es la forma como yo lo veo. Entonces, ¿qué tanto también afecta los reproducir patrones o cadenas que vienen de más profundo arraigo, y ya yo digo así, desde el punto de vista familiar, herencial, ¿verdad? ¿Qué tanto afecta eso? ¿Y cómo eso se puede romper en la gestión de las emociones, doctora?
Por supuesto. Creo que ahora en esta etapa, ¿verdad? Si una persona se hace un autoanálisis, que eso es lo que estamos tratando de fomentar, que nos conozcamos a nosotros mismos. Si una persona entonces se hace un autoanálisis de que está repitiendo patrones y empieza a trabajar con algo muy importante para la gestión de las emociones, que es los valores, ¿ok? Entonces, si nosotros queremos aprender a gestionar las emociones, tenemos que definir cuáles son los valores que ahora como adulto, como adulta, tengo. Entonces, por ejemplo, si mis valores son, vamos a irnos al tema, vamos a ver al tema de padres, por ejemplo. Si mi valor ahora, que yo defino, es que quiero que mis hijos tengan experiencias agradables, que quiero que mis hijos crezcan de una manera saludable, que quiero que mis hijos recuerden una niñez bonita, que recuerden un trato amable. Si esos son mis valores como padres, entonces las probabilidades de que repita patrones disminuyen. ¿Por qué? Porque ya voy a comprometerme, voy a investigar, voy a buscar ayuda de profesionales para romper esos patrones. Son pensamientos. Entonces, como son pensamientos, se pueden reestructurar. No tenemos por qué ir por la vida diciendo, porque yo soy así, actúo así. No, siempre tenemos opciones, siempre tenemos herramientas para poder trabajar esas situaciones. Y ahorita estamos a punto de ingresar con algunas estrategias específicas, como por ejemplo, para manejar la ira. Entonces, si quieren, nos podemos ir a esos caminos, ¿les parece? Excelente, excelente. Okay. Bueno, antes de finalizar este tema de la primera, recordemos que estamos en la primera estrategia, que es reconocer y etiquetar las emociones. Es fundamental, y yo recomiendo mucho, hacer una lista de mis fortalezas y mis debilidades. Y también hacer una lista de la forma en cómo normalmente reacciono o he reaccionado durante toda mi vida a X o Y emociones. Entonces ya voy a saber, bueno, ok, digamos que reacciono siempre levantando la voz a otra persona. Bueno, ok, haciendo uso de ese ejemplo que diste. Ok, entonces, ok, ¿eso qué consecuencias me ha traído en mi vida? ¿Tengo más o menos amigos por eso? ¿Me siento más o menos feliz por eso? Entonces, eso nos puede ir ayudando a saber, bueno, ok, si tengo un problema aquí, tenemos que buscar soluciones. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar, si les parece, a lo que es ya la regulación de emociones. ¿Qué se supone que es la regulación de emociones? Como decíamos al principio, es regular, como la palabra lo dice, equilibrar las emociones para que las podamos sentir sin que nos hagan daño, sin que se convierta, por ejemplo, en un insomnio, como tomando el ejemplo de Don Heiner, sin que se convierta en un insomnio, sino aprenderlo a regular para que yo pueda seguir, sepa qué es lo que está pasando en mi vida, lo regulo y sigo adelante durmiendo, que tan rico que es dormir, ¿verdad? Entonces, lo regulamos. Ok, vamos a ir, voy a empezar con una emoción básica, una emoción innata, que es la ira. La ira se ha estudiado a lo largo del tiempo que es una de las emociones que a las personas nos cuesta más manejar. Es más difícil para los seres humanos dominar la ira. ¿Por qué? Porque obviamente la descarga de adrenalina es enorme, ¿cierto? ¿Por qué? Porque necesitamos estar instintivamente fuertes porque no sabemos si tenemos que pelear. Al menos así lo ve el organismo, lo ve instintivamente. Entonces, bueno, ok. ¿Qué tenemos que partir sobre qué es la emoción en sí de la ira? Es una reacción, ¿verdad? Que el organismo tiene, recordemos, a nivel psicológico, a nivel cognitivo y a nivel conductual, acerca de algo que está percibiendo como un peligro real. ¿Ok? Una sensación de pérdida o amenaza de la autoestima o de la dignidad de uno o de otra persona. ¿Okay? Eso, nos dispara una reacción en cadena
que termina en que nos sintamos completamente desbordados con esos sentimientos. Ok, hay algo muy importante. La ira tiene un efecto acumulativo. ¿Qué significa eso? Significa que si yo desde la mañana empecé y el despertador no sonó, ya voy tarde, me despierto, voy rápido, llegué y no había parqueo, entonces eso yo lo voy acumulando. Luego voy presento un proyecto a mi figura de autoridad, un jefe o un supervisor, y no le gusta, no le parece, le quita un montón de cosas. Ok, ya venimos acumulando enojo. Ok, vamos, ahí vamos va siguiendo el día, y cuando llegamos a la casa encontramos un desorden en la casa y ahí explotamos. ¿Ves? Entonces, el enojo es muy peligroso. ¿Por qué? Porque tiene un efecto acumulativo. Por eso es tan importante, chicos, es demasiado importante estar conscientes de que estamos enojados, de que está pasándonos algo e irlo gestionando poco a poco, porque si no, llegamos a la noche y es algo más fuerte. ¿Okay? De hecho, doctora, vea qué importante esto. Viera que aquí nos hacen la consulta y un saludo especial a José Montoya, que fue compañero mío en una anterior empresa donde compartimos mucho. José, un abrazo a la distancia. Nos dice José Montoya, pero la ira crece más en las personas que más han aguantado en la vida, y cuando se llena el vaso, ahí es el problema. Vea qué interesante ese detalle, doctora. ¿Qué tanto eso? Es un tema que hay que manejar con mucho cuidado, cautela. Sí, por supuesto. O sea, por eso es tan importante en esto de la gestión de las emociones, expresar lo que sentimos. No lo podemos guardar. Obviamente, tenemos que gestionar cómo vamos a expresar esa emoción de una manera lo mejor posible, pero no podemos ir por la vida guardando los sentimientos, porque va a llegar un momento en que, como dice esta persona, va a explotar, y son explosiones muy fuertes que luego pueden tener muchas consecuencias para nosotros. Okay. Esto que usted dice, doctora, es importante. Yo creo que una conversación que tuvimos usted y un servidor hace mucho tiempo, no sé si recordabas, por un tema ahí específico, y retomando la ira, yo creo que yo te decía que cuando uno guarda y acumula emociones, es como la analogía que yo hacía mucho del volcán apagado. ¿Qué pasa cuando un volcán tiene cientos de años, siglos o milenios de extinto? Y llega un momento en que empiezan las primeras señales, ¿verdad? Tirando olor a azufre, la sulfatación, el humo, temblores en el edificio volcánico. Igual yo lo decía, que cuando la persona está allá es como sentir la sensación de un Vesubio, la sensación de un monte Santa Elena, o sea, se arrasa con todo lo que se da. Claro. Y como eso en el mundo empresarial lo hemos visto mucho, porque como consultor te lo digo, a mí me ha pasado y me he encontrado situaciones a veces muy fuertes, un poquito drásticas, cuando hemos visto comportamientos de colaboradores o colaboradoras que llega un momento que tanto han acumulado por presión laboral, por presión de jefaturas, hasta por cuestiones de hostigamiento, cuestiones de acoso laboral, o en este caso un tóxico crimen organizacional, que desencadenan en cosas como despedazo activo de la organización, grito, digo palabras fuertes, o en otras hasta me voy a la agresión física, y eso es un tema muy, muy peligroso. Y ahora que estamos en tiempos, ¿verdad?, de pandemia, COVID-19, ese es otro tema que yo también lo veo. ¿Cómo gestionar las emociones hoy, doctora, en tiempos de COVID? Que para mí eso también es otro tema muy importante. Yo lo digo mucho en las charlas, en las conferencias que brindo, que uno tiene que enfocar, canalizar en este tiempo, que ha sido un tiempo bastante, bueno, tal vez no tan largo, pero es un poco largo, de todo lo que hemos vivido, ¿verdad? De cuestiones como encierro, restricciones vehiculares, restricciones sanitarias. Y que tanto en esos tiempos, doctora, también con lo que estamos viviendo es importante no solo canalizar, sino tomar acciones inmediatas para manejar este tipo de emociones. Por supuesto, es trascendental. Como les decía, por ese elemento acumulativo que tiene la ira. Si no lo gestionamos, como les decía, podemos tener serios problemas, y lo podemos ver también, esa frustración de la que estás hablando, en las calles. Sí. ¿Verdad? O sea, tal vez viene la persona conduciendo y ya tiene mucho acumulado y explota
cuando tal vez en otra ocasión no hubiese explotado por algo sencillo, como que te adelanten. Eso es muy común, ¿cierto? Pero tal vez en ese momento justo fue lo peor que le pudieron hacer. ¿Por qué? Porque la persona lo experimentó, lo percibió como una amenaza. Entonces ahí es donde está el problema. Pero bueno, por dicho existen herramientas, existen estrategias específicas para manejar la ira. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, se recomienda desde la psicología atacar sobre los primeros pensamientos, ¿ok? Entonces, ok, estoy empezando a sentir ira, tenemos que estar conscientes, digamos que ya superamos la etapa de observar muy bien cómo nos sentimos, dónde lo sentimos, qué nos está diciendo esa emoción, ok, entonces tratamos de ver cuáles son esos principales pensamientos y solamente captarlos, ok. Luego, podemos empezar a trabajar en lo que es enfriarnos fisiológicamente. ¿Qué significa eso? Ok, recordemos que cuando estamos enojados hay una descarga de adrenalina. Entonces, en ese momento no hay mucho que hacer, o sea, estamos muy, muy, muy enojados. Entonces, ¿qué se recomienda? Ese enfriamiento de unos 20 a 30 minutos. Si yo estoy hablando con mi pareja en ese momento y estoy muy enojada, muy, muy enojada, se recomienda, ok, estoy empezando a tener este pensamiento, ¿no? Ya esto se va a descontrolar, entonces inmediatamente hago un corte, aunque sea difícil, nadie dice que es fácil, es algo que requiere mucha disciplina, de decir, ok, me voy 20 minutos a caminar, o me voy a bañar, o lo que simplemente nos separe de esa situación. Y hasta que pase eso, se dice que se necesita entre 20 y 30 minutos para que el cuerpo elimine lo de la adrenalina, y ya se equilibre, se regule solito, entonces podemos volver a buscar a esa persona y hablar con esa persona. Pero como decía, aquí es muy importante analizar qué pensamientos estoy teniendo en torno a esta situación, y si están siendo muy negativos esos pensamientos, tratar de tener una amplitud de esos pensamientos, es decir, verlo desde otra perspectiva. Entonces, algunos psicólogos recomiendan acostarse y tratar de ver el mismo pensamiento de diferentes formas, verlo al revés, verlo que se mueve, decir qué le diríamos a nuestro mejor amigo, a nuestra mejor amiga en esta misma situación. Eso ayuda muchísimo a desvincularnos, a no identificarnos con esos pensamientos y de esa forma poder gestionarlos. Y ese es como el primer paso. El segundo paso es distraernos, ¿verdad? Ya cuando hemos pasado el enfriamiento y ya estamos más tranquilos, entonces, ok, bueno, vamos a buscar qué es lo que nos gusta más. Todos somos muy diferentes, pero entonces sí, lo que recomiendo es que cada una de las personas se sienta a escribir qué es lo que lo hace, qué es lo que le da paz, qué es lo que lo hace sentir en tranquilidad. Por ejemplo, la música, a mí, por ejemplo, y es como muy particular, me relaja un montón ordenar. Entonces, cuando estoy muy tensa o enojada, voy y ordeno algo, lo que sea. Y ya después de que terminé de ordenar, ya estoy en un estado emocional muy diferente. Entonces, ves, okay, cada persona tiene que buscar qué lo hace sentir mejor. Hacer ejercicio, eso a algunas personas les sirve. La meditación, más adelante, si les parece, vamos a hacer algunas técnicas o vamos a hablar de algunas técnicas, y aquí traigo algunas ideas de cómo propiciar ese estado emocional, ¿verdad? Cocinar, dibujar, salir a dar un paseo, ¿ok? Ya una vez que nos hemos estado en ese proceso de distracción, es más fácil regresar con una solución a ese problema. Porque recuerden, o sea, los problemas los podemos ver como lo peor o lo podemos ver como oportunidades de crecimiento y verlos entonces como desafíos. ¿Qué solución le voy a dar a esta situación de pareja que estoy teniendo? ¿Qué solución le voy a dar a esta situación que me está pasando con mi jefe?
¿ok? O con tal compañero. Entonces sí es importante tratar de buscar esas herramientas para poderlas poner en práctica. ¿Qué les pareció esto de la ira? Doctora, muy bonito, porque bueno, yo en mi caso, y quiero compartir algo, yo siempre le doy chances a los invitados o invitadas como usted, que ustedes son los protagonistas, pero como el tema es tan apasionante, y de verdad a mí también me ha ayudado mucho, y yo le digo a la audiencia, uno de los consejos, así como dice la doctora Barca, de los más importantes, yo le digo concentración del silencio, pero originalmente es meditación. Para mí es concentración del silencio, y el silencio lo ayuda a uno cuando está pasando momentos de presión, que es quedarme en mi cuarto por un momento a solas, sin distracción de nada, simplemente cerrando los ojos, ¿no? Y dejando sentir. Y eso me ayuda muchas veces internamente a canalizar, a enfocar. Y también en estos tiempos de situación de pandemia, que hace un tema muy difícil para todos nosotros como humanidad, ¿verdad? Estar encerrados en la casa, que solo con las burbujas sociales, que no podemos ver amigos, amigas, que a veces hay que hacer una serie de prioridades en temas de salud. Una de las cosas que me ayudó mucho, y usted lo dijo muy bien, el ejercicio. Por ejemplo, yo por lo menos voy 2 veces por semana al gimnasio y ha sido increíble la ayuda que me ha dado, no solo por el factor salud, sino por el factor desestrés, liberación de toxinas. Y es interesante porque me da como esa esencia de livianidad, esa esencia de pureza, esa esencia de limpieza. Y una segunda, bueno, ha sido el arte, que usted lo ha visto, don Heiner, me he dedicado mucho a la parte de acuarela, a la parte de pintura acrílica, entonces me he dedicado a hacer temas que a mí me apasionan y eso me abstrae del mundo externo y me mete a una realidad diferente. Y ahora una tercera, que estamos con el tema del canto. Estamos con un gran profesor que lo saludo en este momento, que es el maestro Fergie McCarthy, muy reconocido acá en Costa Rica, y me estoy entrenando con él. Y esos son 3 aspectos que me han ayudado a entender que uno tiene que canalizar las situaciones y los momentos en cosas en que a uno lo hagan feliz, porque ahí concuerdo con lo que usted dice. Uno, en las emociones tiene que buscar cosas que a uno lo hagan feliz, y estoy de acuerdo que hay que enojarse, porque hay que manifestar también tu enojo para poner límites y poner el marco del respeto. Entonces viene la parte cómo canalizar ese enojo, y usted me dice, ¿qué hace usted, Max? Mira, me encanta ver películas que me inspiran mucho, las biografías. Entonces, cuando aprovecho Netflix, aprovecho aquellas películas que me han enseñado algo en donde tengo que ver los momentos de ira que han pasado esas personas que han sido grandes para la humanidad y cómo también yo puedo aprender de esas cosas para canalizar emociones. O también me gusta la meditación, mi concentración del silencio, o la música de meditación, que es excelente, y a mí me encanta mucho tomar esa parte que es divino, divino. Sí, y es que, digamos, precisamente de eso se trata, de que cada persona en este momento trate de identificar qué lo relaja, qué lo hace sentir bien, porque esos son nuestros recursos o anclas, como se dice en programación, para llevarnos a esos estados emocionales, y por eso tratar de bajar esos estados emocionales y ya con un estado mental más tranquilo, dejar que la neocorteza busque las soluciones a esos problemas. Vamos a pasar ahora a lo que es la gestión de la ansiedad. La ansiedad es una emoción compleja, es una emoción secundaria. De hecho, preocuparnos excesivamente incluso se puede convertir en algo adictivo, ¿verdad? Pero tenemos que verlo también como algo meramente funcional. Necesitamos la ansiedad también en nuestras vidas, cierta dosis de ansiedad. ¿Por qué? Porque si no, por ejemplo, tenemos una prueba, tenemos un examen el 27 de octubre, digamos. Si yo sé que tengo una prueba el 27 de octubre y no me da cierta dosis de preocupación, no voy a estudiar. Me vale, no estudio. Necesitamos preocuparnos. Es normal, es parte del ser humano. El problema se genera cuando es reiterativo e irracional por lo que nos preocupamos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, estamos preocupándonos por ese examen del 27, y empezamos a decirnos, no voy a poder, es muy difícil, y si ese día tiembla, y si ese día, ok, ven, hay un montón de situaciones, un montón de pensamientos que se nos activan
frente a eso y empezamos a cavilar. ¿Okay? ¿Recuerdan ese verbo, cavilando? Y llega un momento en el que es tanta la telaraña que tenemos en nuestra mente que nos sobrepasó. Y ya el peligro inicial, que era nada más estudiar, se convirtió en algo que ya nos está afectando. Entonces, ¿qué pasa ahí? El cerebro emocional, todo lo que es la parte del sistema límbico, bloquea el funcionamiento de la corteza cerebral y ¡pum! Ahí estamos teniendo problemas de tener pensamientos irracionales. ¿Okay? Por dicha, igual existen estrategias que son importantes para el manejo de la ansiedad y empiezo por la conciencia de uno mismo. O sea, tener claro qué es lo que dispara ese ciclo de preocupaciones. Eso es fundamental, tener claro qué es lo que me dispara. Por ejemplo, si por lo general yo me enclocho, como decimos, miedo a hablar en público, por ejemplo. Entonces, ya sabemos que algo que tengo que trabajar es en el miedo a hablar en público. Entonces, ven, eso es demasiado importante, la conciencia de uno mismo. Me da miedo el tema de aprender a manejar. Bueno, ok, entonces yo sé que ese patrón es el que yo tengo que trabajar, tengo que enfocarme. Entonces, el primer paso, conocer qué es lo que nos pone ansiosos. Luego tenemos que es fundamental aplicar o emplear métodos de respiración. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante la respiración? Si nosotros practicamos, bueno, yo ya llevo tiempo practicando lo que es la respiración y este método del mindfulness que está muy de moda ahorita, genera o nos ayuda a regular el componente fisiológico de la ansiedad. ¿Ok? Entonces, si nosotros logramos que nuestros latidos del corazón, la sudoración, todo eso baje, entonces los mecanismos de pensamiento van a ser más fáciles de identificar y con ello más fáciles de trabajar. Entonces, por eso es tan importante la respiración. Recuerdo que cuando estudiaba psicología, un profesor siempre nos decía, es imposible que una persona esté relajada y asustada al mismo tiempo. Y precisamente la respiración es para relajarnos. Entonces, en ese momento justo es cuando hay que aplicar técnicas de respiración. Existen muchas técnicas de respiración. No sé si quieren, trabajamos algunas, no sé cómo vamos de tiempo. Trabajamos algunas técnicas de respiración, ¿les parece? Vamos a ver, don Gine, ¿cómo andamos de tiempo? Trabajar por lo menos una o dos. Sí, adelante. Adelante. Entramos, bueno, muy bien. Sí. Ok, estas técnicas de respiración son muy sencillas y precisamente en momentos en donde estamos muy ansiosos son muy útiles porque precisamente son muy sencillas. Entonces, el asunto es, primero, tratar de que nuestra respiración sea diafragmática, es decir, nos concentramos en nuestro abdomen y tenemos que tener claro que lo que se va a inflar, podemos poner la mano en nuestro abdomen y que lo que se infle sea nuestro abdomen y luego baje con el ritmo de la respiración. La idea es hacerlo despacito para que la persona empiece a tomar conciencia de esa respiración. Entonces podemos hacer uso de elementos gráficos para ayudarnos con eso. Entonces, me gusta mucho una técnica que se llama la técnica del infinito. Entonces, ¿qué pasa? Dibujamos mentalmente o podemos hacerlo en una hoja, dibujamos un infinito con nuestra mano. Entonces, recordemos el infinito, ¿verdad? Hacemos el infinito es como el 8 acostado para aclarar también. Exactamente. Ok, entonces, el primer círculo, inhalamos. Ahorita lo vamos a hacer los tres, vas a ver. Inhalamos,
llegamos a la mitad del círculo y la siguiente parte, la siguiente bolita, vamos a exhalar. ¿Ok? Eso lo podemos hacer unas 4 veces y con solo eso ya logramos un estado emocional más calmado. Entonces vamos a hacerlo, si les parece. ¿Ok? Inhalamos. Max está haciendo Kung Fu. Sí, sí, sí. Más despacio, Max, más despacio. Ok, entonces inhalamos. Volvemos al centro, inhalamos. Muy bien, esa técnica es súper útil y yo sé que les va a servir muchísimo. Luego está la técnica del 4x4. ¿Han escuchado esa técnica? No, esa no la hemos escuchado. Sí, pues ahora están imaginándose un Ford, me imagino. Ahí. Ajá, eso pensé yo. Sí, eso pensé. No, bueno, Por las lindas montañas de la zona de Los Santos, me encanta. sí. Eso también relaja un montón. Oh, un montón, a mí me relaja un montón. Sí, sí, sí. Bueno, la técnica 4x4 consiste en inhalar en 4, entonces podemos dibujar un cuadrado. Entonces, inhalamos en 4, mantenemos el aire en 4, exhalamos en 4 y empezamos el ciclo. Mantenemos el aire en 4, inhalamos en 4, mantenemos el aire en 4 y exhalamos. Wow. Impresionante. Impresionante. Y así, chicos, existen muchísimas estrategias de respiración que podemos utilizar en esos momentos y van a ver, es mágico. El cerebro empieza a oxigenarse y eso hace que pensemos mejor y si estamos pensando más equilibradamente, menos probabilidades tenemos de pensar que el día del examen va a temblar. Simplemente y nada más nos estudiamos y trabajamos en lo que tenemos que concentrarnos y enfocarnos. ¿Okay? Sí, ajá. Definitivamente bueno, yo que tengo una hija de prácticamente 17 años, uno ve, ¿verdad?, de que ellos se ponen ansiosos cuando están cerca de las pruebas o cuando tienen que presentar, cuando tienen que hacer algún tipo de actividad. Y les hace falta, o nos hace falta a todos realmente, tener técnicas como esta precisamente para tranquilizarnos. Inclusive, al momento en que vayamos a descansar, que vamos a dormir, necesitamos acostarnos tranquilos, ¿verdad? Eso es importante porque si no vamos a tener un mal sueño. Gracias a toda la gente que ha estado, permítame saludar, Alejandra, por favor, a don Javier Ortiz González, que estuvo ahí también comentando. Está don Fabio Campos, Yader Gómez, Psicocrecer, me imagino que, creo que es tu empresa, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Qué bueno. Arlet Hernández Fallas, le enviamos saludos. Y vamos a ver, dice DJ Bonilla Fallas. Debe ser como de Yenani. Saludos, gracias. ¿Perdón? De Yenari, sí. De Yenari. Bueno, le enviamos un abrazo, saludos, gracias por haber estado aquí sí, prácticamente ya estamos a 5 minutos de finalizar el programa. Creo que sería importante tener algunas conclusiones, o no sé con qué te gustaría cerrar, Alejandra, que ya ha estado... Déjame decirte que el tema hoy ha estado muy, muy interesante. Mucha gente se ha estado conectando. Yo creo que hoy hemos estado con récord en la gente que ha estado allí, no solamente a través del Facebook, de los Facebook que hemos mencionado, sino también a través de cartagomedios.com. Perfecto, excelente. Bueno, qué dicha porque queda muchísima información linda para compartir, así que esperemos una segunda parte del programa. Sí me gustaría tal vez concluir con una herramienta demasiado importante que es la reestructuración cognitiva. ¿Qué es la reestructuración cognitiva? Muchas veces
construimos pensamientos porque estamos al calor. Recuerden que la emoción tiene ese componente fisiológico y ese componente conductual que es automático. Entonces, eso también genera pensamientos automáticos que tal vez en otra época de nuestras vidas nos funcionaron, pero ahora ya no. O sea, ya no son funcionales. Entonces, a veces tenemos pensamientos irracionales, que eso sería algo para profundizar muchísimo, pero tenemos pensamientos irracionales que son reiterativos. Imagínense que, bueno, se estima que al día tenemos más de 60,000 pensamientos. Es mucho, es mucho lo que pasamos pensando durante el día. Entonces, dentro de esa cantidad de pensamientos que tenemos en el día, pues obviamente van a ir pensamientos irracionales. Entonces, la reestructuración cognitiva plantea que estemos muy conscientes y analizando constantemente nuestros pensamientos. Ojalá, y eso es importante, digamos, tenerlo claro, que registremos esos pensamientos y luego, cuando ya estemos enfriados, cuando ya estemos en una situación emocional diferente, analizarlos, desafiarlos, criticar esos pensamientos, porque no necesariamente los tenemos que creer. Esa es mi propuesta final, que no nos creamos todo lo que está en nuestra mente, no nos identifiquemos con nuestros pensamientos, todo lo contrario, cuestionémoslos, analicémoslos y muy importante, y para mí uno de los elementos más importantes, seamos amables con nosotros mismos. ¿Cuánto nos falta ser amables con nosotros mismos para superar esta situación emocional? Si yo soy amable con otra persona, no voy a decirle, no me diga lo que está sintiendo, no me importa. No, todo lo contrario. Aquí estoy, te escucho, ¿qué necesitas decir? Igual con nosotros mismos. Aquí estoy, voy a escucharte, enojo, ¿qué es lo que me tenés que decir? Nos sentamos a tomar un café con el enojo, nos sentamos a tomar un café con el miedo y los escuchamos. Seamos amables con nosotros mismos y con solo eso vamos a tener cambios drásticos en nuestras vidas. Excelente. Excelente, muy bien, muy bonito estuvo ahí. Sí, don Max. Muchas gracias. No, y para cerrar, muy bien el tema, doctora. Excelente lo que nos ha ilustrado hoy. De verdad, las técnicas son geniales. Si las personas quisieran localizar a la doctora Joana Barca, ¿en dónde está ubicado el consultorio Psicocrecer? ¿Cuáles son sus números de teléfono? ¿Qué servicios ofrecen Psicocrecer, doctora? Bueno, Psicocrecer es una idea en la cual pues tenemos como meta tratar de llevar a cada vez más personas elementos y herramientas para el manejo de emociones, para el manejo de situaciones, también lo que es la parte de psicopedagogía, que es la redacción de informes psicopedagógicos, y pues estamos ubicados en Acerrí, y en Facebook nos pueden encontrar como Psicocrecer, y ahí están los datos del contacto. Entonces ahí los esperamos con mucho cariño, y pues igual también espero la segunda parte del programa para seguir hablando de otras estrategias para manejar las emociones. Excelente. Muy bien, muchas gracias. Gracias a Daniel Brenes también, ahí que le gusta, dice. Saludos cordial, Daniel. Gracias. De nuestra parte, estamos muy agradecidos con la doctora Alejandra, ¿verdad? Porque también es doctora. Y está la invitación ya al aire, vivo y grabado, ¿verdad? Para un siguiente programa que esperemos que sea pronto. Yo creo que por allí ya es diciembre, ¿verdad, don Max? Ahí ya tienen espacio para... Y entrando, ojalá, en la época que tenemos de Navidad y demás, sería excelente un tema, ¿verdad? Muy relacionado, Max.
Más bien, yo le digo, doctora, le propongo un bonito tema ahí relacionado con esa época, las emociones, el manejo de las situaciones en tiempos de festivos, que eso es otro tema también que es bastante fuerte, ¿verdad? Y bueno, en diciembre sería bonito verlo así, verlo así. Claro, por supuesto. Nos sentimos muy honrados, de verdad, lo que hoy nos dio ha sido invaluable, siempre que viene usted nos trae conocimientos, no digo yo invaluables, sino grandiosos para las personas y que es encauzar, y de verdad que hoy, doctora, honrados, sin palabras, de verdad. Bueno, muchas gracias, nos estamos viendo entonces. Muchas gracias, estamos entonces de esta manera despidiendo nuestro espacio, don Max, nuestro director, nos despide. Muchas gracias a la doctora Barca, muchas gracias a don Heiner, a nuestra audiencia, muchas gracias. Y siempre estamos compartiendo grandes momentos de negocios. De hoy en 8 nos volveremos a ver en este su espacio Café Empresarial, donde hablamos de grandes momentos de negocios. Y a toda la audiencia le decimos muchas gracias. A la invitada de hoy le decimos muchas gracias por estar con nosotros. Y a toda la audiencia, buenas tardes. Chao.